Pasó lo que tenía que pasar. Tanto da el agua al cántaro hasta que se rompe. Y eso fue lo que ocurrió en Sri Lanka, cuando el pueblo se hartó y se rebeló. Miles de manifestantes tomaron el palacio presidencial logrando la huida del mandatario Gotabaya Rajapaksa, a quien responsabilizan de la grave crisis que azota a esta nación asiática. La gota que derramó el vaso y que obligó al pueblo a salir a las calles en reclamo de alimentos, medicamentos, combustible, agua y hasta energía eléctrica, pues el constante y permanente racionamiento de luz ha llevado a la nación a padecer hasta más de 24 horas sin el servicio. El mundo a la expectativa ante este nuevo levantamiento. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Amaneció y el pueblo de Sri Lanka se rebeló. Eso es lo que acaba de ocurrir en este país ubicado al sur de Asia, cuyos habitantes, cansados de años de progresivo empobrecimiento, salieron a las calles y se fueron directo a Palacio Presidencial, donde pidieron la renuncia del mandatario Gotabaya Rajapaksa. Más de 100.000 personas en estampida tomaron el centro de la capital en una esperada reacción. Tras muchos años de empobrecimiento, escasez y una inflación indetenible, aunado a esto, una crisis económica que se acrecentaba por décadas. La acción de los manifestantes logró no solo la dimisión del mandatario y del primer ministro en una fecha fijada para el 13 de este mes de julio, sino que además acapara la atención mundial en esta nación de apenas 22 millones de habitantes. En este sentido, la crisis financiera y económica viene siendo la causa del primer orden para esta situación que se torna confusa y hasta vaga, la cual tiene su asidero en la falta de recursos económicos. Se dice que Sri Lanka podría estar en la bancarrota. Sobre este caso, muchos analistas, incluido el propio primer ministro Ranil Wickremesinghe, dijo al parlamento de ese país estar imposibilitado de reactivar la economía debido a lo difícil que hasta ahora han sido las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En este punto nos surge la pregunta: ¿y cuándo es que el Fondo Monetario Internacional ha intercedido para salvar a algún país? La verdad es que el mentado fondo no quiere nada con países colapsados, y mucho menos quebrados, como ha estado la nación del sur de Asia por varios meses atrás. La gran realidad actual de Sri Lanka se encuentra en medio de su peor crisis financiera en 7 décadas. Luego de que sus reservas de divisas se desplomaran a mínimos históricos, con dólares agotándose para pagar las importaciones esenciales, incluidos alimentos, medicinas y combustibles. Tal es la situación que el propio ministro de Energía, Kanchana Wisekera, aseguró hace una semana que el país quebraba, se quedaba sin combustible para un día, y sin pensarlo 2 veces y de manera burlona, salvó su responsabilidad diciendo que los precios de los alimentos subieron por la escasez de combustible. La semana pasada, este funcionario fue el hazmerreír del Parlamento al informar que esperaba que en agosto se presentara el Fondo Monetario Internacional un informe sobre la reestructuración y la sostenibilidad de la deuda, y que una vez aprobado se resolvería la situación con créditos al instante y se prepararía un programa integral de asistencia por un periodo de 4 años. Mientras tanto, cientos de personas ya protestaban en las afueras del Parlamento. Pero haciendo un pequeño chequeo histórico, se evidencia que desde el año 2010, Sri Lanka presenció un aumento agudo en su deuda externa, llegando al 42,9% del Producto Interno Bruto del país en el 2019. La deuda del Estado insular supera los 50.000 millones de dólares, lo que lo hace estar sumergido en la quiebra. Sobre el particular, muchos alegan que la pandemia, principal obstáculo para el desarrollo del turismo, que es nada más y nada menos que uno de los motores principales de su economía, sumado a la desinversión, así como las pésimas políticas y medidas gubernamentales, han venido influyendo para la peor crisis en más de 60 años. El pasado 8 de junio, la crisis económica de Sri Lanka fue declarada una emergencia humanitaria por la grave escasez de alimentos, combustible, gas de cocina y medicamentos,
por parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En esa oportunidad, ambas organizaciones internacionales hicieron un llamado de emergencia por el valor de 28 millones de francos suizos para prestar un socorro crítico inmediato, así como para los esfuerzos de recuperación a lo largo del plazo de unas 500.000 personas. Sin embargo, ningún país, gobierno u organización atendió esa alerta, el cual hubiese servido para asistir a 2,4 millones de personas que ya viven por debajo del umbral de la pobreza y que son las más afectadas por la pérdida de sus medios de subsistencia, la escasez de alimentos y el aumento del coste de los artículos de primera necesidad. Un aspecto importante que hay que destacar en medio de la grave crisis es el fuerte descenso de la producción agrícola, lo que provoca el aumento de los precios en los alimentos básicos como el arroz y las verduras, que repercuten directamente en la economía familiar y en la seguridad alimentaria de los más vulnerables. Si nos vamos a lo cotidiano de un habitante de Sri Lanka, es decir, lo que está viviendo actualmente, es insoportable para cualquier ser humano, ya que casi el 90% de las familias de ese país enfrentan una inflación que se encuentra en un récord histórico de 57,5%. Por ejemplo, el precio de alimentos como el kilo de arroz se ha disparado a 500 rupias srilankesas, el equivalente a 1,5 euros, cuando normalmente estaría en torno a 80 rupias, unos 0,25 euros. En medio de la escasez, un paquete de leche en polvo de 400 gramos supera las 250 rupias, cuando su precio normal es de 60 rupias, unos 20 centavos de euro. Cabe recordar que cuando este país obtuvo la independencia de los británicos en 1948, la agricultura de Sri Lanka se basaba fundamentalmente en cultivos orientados a la exportación, como el té, el café, el caucho y las especias. Luego el país empezó a exportar también prendas de vestir y a obtener divisas de turismo y las remesas. Cualquier disminución de las exportaciones supondría una crisis económica y amenazaría las reservas de divisas. Esta es la razón por la que Sri Lanka sufrió diversas crisis de balanza de pagos. Pero además de esto, tenemos el papel del Fondo Monetario Internacional, que nunca falta. Es que a partir de 1965 obtuvo 16 préstamos del FMI, y cada uno de ellos venía con sus respectivas duras condiciones, ya bien conocidas por los pueblos de América Latina. El último préstamo del Fondo Monetario fue en 2016. El país recibió $1.500 millones durante 3 años, del 2016 a 2019. Las condiciones eran conocidas y la salud de la economía cayó en picada durante ese periodo. El crecimiento, las inversiones, el ahorro y los ingresos disminuyeron, mientras que la carga de la deuda aumentó. Hacia el año 2019 se produjeron una serie de explosiones en iglesias y hoteles de lujo en la capital Colombo. Las mismas provocaron un fuerte descenso de la llegada de turistas e incluso algunos informes hablaban de una caída de hasta el 80%, agotando así las reservas de divisas. Esto no fue suficiente para la debacle que hoy vive Sri Lanka. En marzo del 2020 llegó la pandemia y en abril del pasado año, el gobierno de Rajapaksa cometió otro error fatal. Y es que para evitar la fuga de reservas de divisas, se prohibió por completo la importación de fertilizantes. Sri Lanka fue declarada una nación de agricultura 100% ecológica y limitada hasta para producir sus propios alimentos. Ante desaciertos, malas políticas e ideas descabelladas, hoy Sri Lanka vive su peor momento. El pueblo en las calles se rebela y pide una reconducción, un golpe de timón que permita a la ya golpeada nación oxígeno para seguir viviendo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el
quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.